La exnovia de mi marido lo manipuló completamente, casi logra destruir mi vida. Mi nombre es Elena, tengo 35 años, y estoy a punto de revivir uno de los peores periodos de mi vida. O al menos, así es como me siento cuando pienso en lo que sucedió en los últimos meses. Pero déjame empezar desde el principio, porque hay mucho contexto antes de llegar al punto en el que estoy ahora. A los 24 años, era una joven llena de sueños. Mi mejor amiga y yo decidimos hacer lo que muchas personas hacen a esa edad, abandonar el hogar, dejar todo lo que era familiar y comenzar una vida nueva en una ciudad desconocida. Fue emocionante, aterrador y completamente liberador, todo al mismo tiempo. Nos mudamos al otro lado del país, lejos de todo lo que conocíamos, con una mochila en la espalda y esperanza en el corazón. 6 meses después, mi amiga recibió una propuesta irrechazable. Su trabajo de ensueño surgió en la ciudad donde nací, nuestra ciudad de origen. Naturalmente, la animé a ir. Era lo que siempre había querido, y no podría ser tan egoísta como para retenerla. Pero eso significaba una cosa, yo me quedaría sola. Completamente sola en una ciudad donde no tenía amigos más que ella. 2 semanas después de que se fue, conocí a Lucas. Trabajaba en una oficina de recursos humanos, un trabajo que me dejaba agotada pero que pagaba las cuentas. Estaba sola, lejos de mi familia, tratando de adaptarme a una nueva realidad. Lucas acababa de separarse de una novia de larga duración, la primera novia, aquella que conoces en la escuela secundaria y piensas que será para siempre. Estaba herido, confundido, y yo estaba sola. Esa combinación explosiva resultó en una relación demasiado intensa, demasiado rápida, pero que me hizo sentir viva. Pocos días después de conocerlo, prácticamente se mudó a mi pequeño apartamento alquilado. Estaba convencida de que era el amor de mi vida. Estaba terminando el último semestre de la universidad, había cambiado de carrera varias veces, un patrón que debería haberme alertado sobre su falta de dirección, y estaba a punto de comenzar a trabajar en la empresa de ingeniería de su padre, a 30 minutos de distancia de la ciudad. En ese momento realmente creía que teníamos un futuro. Que construiríamos una vida juntos en esa ciudad extraña que estaba comenzando a parecer un poco más como hogar. Mirando hacia atrás ahora, las señales de alerta estaban allí desde el principio. Es curioso cómo la perspectiva lo cambia todo. Cuando llegó su graduación, hubo una ceremonia en la universidad. Yo estaba allí, sentada, orgullosa de mi novio. Y entonces la veo. Salió de la multitud con la madre de Lucas e inmediatamente percibí que había algo diferente en ella. Era bonita, el tipo de chica que ves en películas, aquella que es amiga de toda la familia, que creció al lado de su futuro marido, que representa la seguridad y la familiaridad. Su nombre era Marcela. Cuando Lucas me la presentó, ella apenas sonrió, ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Después me enteré de que ella y Lucas habían estado saliendo durante años en la escuela secundaria y la universidad. Nuestras madres eran amigas de infancia, me dijeron. Habían crecido juntas y aparentemente el día en que Lucas y Marcela comenzaron a salir fue el mejor día de la vida de su madre. La familia estaba completamente invertida en esa relación. Yo era la extraña. La nueva. La chica que sacó a su querido Lucas de una mujer que había sido criada a su lado. Pero yo era joven, ingenua y enamorada. Así que hice lo que parecía ser lo correcto, sonreí, hice preguntas educadas, intenté conquistar a la madre de Lucas. Nunca me aceptó completamente, pero nunca dejé de intentarlo. Era como si hubiera un vacío en su aprobación que estaba constantemente tratando de llenar. Y Marcela se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Lucas me explicó que era difícil cortarla de su vida debido a la proximidad de sus familias. Entendí, o al menos traté de entender. Mi propia familia significaba todo para mí, así que podía comprender por qué no quería herir a su madre. No importaba que Marcela se agarrara de su brazo en cada evento familiar. No importaba que lo llamara con apodos cariñosos que hacían que mi pecho se apretara de envidia. Cuando volvíamos a nuestro apartamento por la noche, Lucas me abrazaba y decía que me amaba, y yo creía. Simplemente no quería dañar sus relaciones familiares, pensé para mí. ¿Cómo podría quejarme de eso? 8 meses en nuestra relación, Lucas me propuso matrimonio. No había anillo, dijo que solo quería que supiera que era serio, que no podía esperar. Más tarde descubrí que me había propuesto el mismo día que se enteró de que Marcela tenía un nuevo novio. En ese momento, sin embargo, estaba cegada por la felicidad. Mi propio novio pensaba que yo era tan importante que no podía esperar ni un día más para pedirme matrimonio. Un año después estaba caminando por el pasillo, embarazada de esperanza y deseo. Mi familia voló para asistir a la boda. Mis padres, mi padrastro, mi medio hermano Vinicius, estaba todo allí.
Mi medio hermano había llegado unos meses antes para una visita, el primer encuentro con Lucas. El segundo encuentro sería en el altar. Yo estaba radiante. Finalmente las dos personas más importantes de mi vida estarían juntas. Finalmente mi novio, mi futuro marido, vería que mi familia también valía la pena. Pero entonces allí estaba Marcela. Caminando por el pasillo en un vestido blanco. Técnicamente estaba usando un vestido gris claro, pero para alguien que estaba a punto de casarse, la diferencia era prácticamente nula. Y no solo apareció, bailó. Bailó con Lucas tanto como yo bailaba, quizá incluso más. Su mano en su hombro, su cara cerca de la suya, esa risa que resonaba por el salón. Justifiqué. Era una amiga de mucho tiempo, pensé para mí. Él solo estaba siendo educado, celebrando con alguien que había sido importante en su vida. Mi medio hermano y mi mejor amiga también bailaron conmigo, y había amado cada momento. Entonces, ¿por qué no podía Lucas hacer lo mismo con Marcela? Pero eso fue solo el comienzo. A lo largo de toda mi vida casada con Lucas, continué haciendo excusas. Continué ignorando las señales de alerta. Continué justificando cada acción suya. 2 años. 2 años de matrimonio en los que hice excusas cada vez que Lucas priorizaba a Marcela. 2 años en que escuché a mi suegra comparar mi cabello con el suyo, mi trabajo con el suyo, mi familia con la suya, siempre en mi detrimento. 2 años tolerando a Marcela haciendo observaciones amargadas disfrazadas de consejos útiles. Porque en última instancia, Lucas era todo lo que tenía. Todos los amigos que había hecho en esa ciudad estaban relacionados con él o con nosotros como pareja. Toda conexión familiar que tenía era a través de él. Mi propia familia vivía a horas de distancia en otro estado, y Lucas nunca estaba dispuesto a hacer ese viaje. Tenía excusas, trabajo, cansancio, falta de dinero, siempre había una razón. Así que acepté. Tuve que aceptar. Lucas era mi vida. Y entonces descubrí que estaba embarazada. No había abuso, ninguna agresión física ni verbal maliciosa. Sabes, en retrospectiva, habría sido más fácil explicarle eso a mi familia y amigos. El abuso es claro, innegable. Lo que sucedió fue mucho más insidioso. Lo que realmente me despertó fue el hecho de que Lucas genuinamente creía que yo había traicionado a mi marido. Déjame explicar cómo llegamos a ese punto, porque es absolutamente absurdo cuando lo piensas. Lucas creía sinceramente que estaba embarazada del hijo de mi medio hermano, Vinicius. Así es. Mi propio hermano, bueno, mi medio hermano, pero para mí, era tan hermano como si compartiéramos a ambos padres. Lucas creía que lo había traicionado, y que el bebé que crecía dentro de mí era fruto de un romance secreto con Vinicius. La lógica de esto es tan rota que es difícil incluso escribir sin sentir rabia. Vinicius y yo crecimos en ciudades diferentes. Nació cuando yo tenía 7 años. Antes de que conociera a Lucas, nos veíamos una que otra vez, en vacaciones, en feriados. Vinicius había visitado mi nueva ciudad solo una única vez, al comienzo de mi relación con Lucas, mucho antes de que nos casáramos. Se vieron por segunda vez en mi propia boda. No había historia. No había intimidad. No había nada más que un vínculo simple de hermanos. Pero aparentemente Marcela había logrado convencer a Lucas de lo contrario. Durante mi boda, Marcela había llenado la cabeza de Lucas con mentiras. Le había dicho que Vinicius y yo nos comportábamos de forma inapropiada durante la ceremonia. Que éramos demasiado cercanos, demasiado afectuosos. Que la forma en que nos abrazábamos, como posábamos en fotos familiares, como pasábamos tiempo juntos en la recepción era demasiado íntima, casi romántica. Incluso sugirió que me había mudado a esa ciudad porque estaba enamorada de Vinicius, pero que había quedado atrapada cuando él consiguió novia. Y yo había creído porque ella logró hacer esa mentira convincente a través de pequeños fragmentos de mi vida que veía en las redes sociales. Vinicius vivía en otro estado. Nos llevábamos bien. Nos abrazábamos. Pero todo eso era normal, natural, inocente. Marcela, sin embargo, tenía una manera de distorsionar cosas inocentes hasta que parecieran pecaminosas. Entonces, durante meses después de mi boda, Marcela continuó llenando la cabeza de Lucas con esas mentiras. Y él creía. Realmente creía. ¿Por qué no creería en la mejor amiga de su madre, en la mujer que había crecido a su lado? Meses de mentiras, envenenando lentamente el pozo de su juicio. Y entonces, año y medio después de que nos casáramos, descubrí que estaba embarazada. Había viajado a casa, a mi ciudad de origen, para celebrar el 60 aniversario de mi madre. Lucas no quiso acompañarme como era típico en él. Tenía excusas, trabajo el fin de semana, un proyecto importante, cansancio. Así que fui sola.
Un mes después, cuando volví a mi nueva ciudad con Lucas, descubrí que esperaba un hijo. Estaba feliz. Radiante en realidad. Lucas siempre había hablado de querer una familia grande, muchos hijos. Teníamos amigos que nos apoyarían. Teníamos una red de personas dispuestas a ayudarnos. Imaginaba cómo sería ver a Lucas como padre, cómo seríamos una verdadera familia. Entonces se lo conté. No olvidaré la forma en que me miró. No olvidaré lo primero que salió de su boca, porque después de casi 10 años, todavía lo recuerdo con claridad cristalina. Ella dijo que esto sucedería. Estaba confundida. Completamente confundida. ¿Cuál era la conexión entre mi embarazo y quienquiera que fuera la ella en cuestión? ¿Qué pregunté? Lucas, ¿de qué estás hablando? Solo repitió como un mantra, me advirtió. Debería haber creído en ella. Esa noche salió del apartamento. No respondió a ninguna de mis llamadas. No respondió a ninguno de mis mensajes. Pasé toda la noche despierta, mi corazón acelerado, tratando de entender qué había sucedido. Cuando regresó a la mañana siguiente, su rostro era una máscara de rabia y decepción. Tengo 2 opciones para ti, dijo, y recuerdo su voz siendo perfectamente tranquila, lo que era peor que si hubiera gritado. O abortas o nos divorciamos. Mi mundo se derrumbó. Me toma 3 días lograr que Lucas me explique qué está sucediendo. 3 días en que duerme en el sofá, apenas me mira, y cuando lo hace, hay desprecio en sus ojos. Desprecio. Hacia la madre de su hijo. Cuando finalmente habla, estoy sentada en el borde de la cama, las manos temblando, mientras Lucas está de pie, como si mantener distancia física fuera suficiente para mantenerme alejada de él. Me lo cuenta todo. Las mentiras que Marcela plantó en su cabeza. La forma en que interpretaba cada abrazo que daba a Vinicius como algo romántico. Como sugería que el comportamiento cercano entre nosotros era sospechoso. Como había creado una narrativa tan elaborada sobre mi supuesta obsesión con mi medio hermano que había comenzado a ver patrones que no existían. Cuando viajé sola para celebrar el aniversario de mi madre, y volví embarazada un mes después, fue la pieza final del rompecabezas para Marcela. Había conectado los puntos de una manera que era completamente falsa, pero que para Lucas tenía perfecto sentido. No entiendes, dice, y hay casi un tono de súplica en su voz, como si esperara que comprendiera. Marcela fue tan cuidadosa al mostrarme. No quería hacerme daño sabiendo esto. Tenía miedo de que fuera engañado. ¿Te estoy engañando?, pregunto, y mi voz es extrañamente tranquila considerando que mi corazón está explotando. Lucas, Vinicius es mi hermano. Mi medio hermano. ¿Sabes eso? No entiendes las relaciones con cuñados de la misma manera que la mayoría de las personas, responde, y hay algo en su tono que me hace darme cuenta de que ha sido completamente lavado de cerebro. Para ti son iguales a las relaciones de sangre. Dejas que eso nuble tu juicio. Lo miro y es como si estuviera hablando con un extraño. Un extraño que durmió en mi apartamento, que me puso un anillo en el dedo, que prometió amarme en las buenas y en las malas. Me ofrezco a hacer una prueba de paternidad, digo, escuchando mi propia voz como si viniera de lejos. Ahora. Hoy. Podemos ir a una clínica. Podemos tener el resultado en días. Niega con la cabeza. No importa. Solo harías eso para engañarme más. Para confundir las cosas. Le ofrezco mis registros médicos. Los documentos que muestran cuándo comenzó y cuándo terminó mi periodo, que prueban matemáticamente cuándo concebí. Le muestro la documentación que prueba que ya estaba embarazada mucho antes de viajar a casa para el aniversario de mi madre. No quiere ver. Estás mintiendo, simplemente dice. Y entonces llega el momento en que realmente me quiebro. Llega el momento en que caigo de rodillas ante él, lágrimas corriendo por mi rostro, rogándole que vuelva a la realidad. Que despierte del sueño en el que Marcela lo ha puesto. Por favor, suplico. Por favor, Lucas. ¿Conoces a tu hermano? ¿Conoces a su familia? Por favor, solo piensa racionalmente por un momento. Pero simplemente me mira con lástima, como si fuera yo la loca en esta situación. Como si fuera la persona delirante. Esa noche decido que es hora de irme. No hay alternativa. No puedo estar casada con alguien que cree que estoy llevando el hijo de otro hombre. No puedo traer un niño a este mundo bajo estas circunstancias. Y sobre todo, no puedo permanecer en esa ciudad sola con alguien cuya mente ha sido completamente envenenada. Llamo a mi padrastro a la mañana siguiente. Responde al segundo toque y cuando explico la situación con la máxima brevedad y hechos que puedo manejar, está furioso. Mi padrastro es un hombre tranquilo, pero ese día, puedo oír la rabia en su voz.
Vienes a casa, dice. No es una pregunta. Hoy. Entonces empaco mis cosas. Lucas no intenta detenerme. Solo me observa con esa expresión de decepción en los ojos, como si estuviera confirmando exactamente lo que Marcela le había dicho sobre mí. Como si mi partida fuera prueba de culpa. Busca un abogado, digo cuando salgo por la puerta por última vez. Voy a solicitar el divorcio. Él no responde. El divorcio es extrañamente simple. La madre de Lucas había insistido en que ambos firmáramos un acuerdo prenupcial cuando nos casamos, algo que debería haberme alertado sobre cómo esa mujer realmente me consideraba, y sin bienes compartidos, todo el proceso es bastante rápido. Lucas se niega a hacer una prueba de paternidad. Y de esa manera, negoció con mi abogado para que firme un documento renunciando a cualquier derecho sobre mi hijo no nacido. Está de acuerdo, tal vez todavía creyendo que el bebé no es suyo de todas formas. Mi hijo, porque sí, nace una niña, en realidad, una niña hermosa con mi cabello pelirrojo y mi temperamento intenso, nace 3 meses después de que se finaliza el divorcio. La llamo Sofía. Los primeros años son los más difíciles. Estoy viviendo con mis padres nuevamente desempleada, criando a una hija sola mientras proceso todo lo que sucedió. El peso del estrés, de la traición, del cambio es una presión constante en mis espaldas. Cuando Sofía tiene 1 año de edad, el embarazo que había sido una fuente de tanta alegría y esperanza se convierte en mi mayor arrepentimiento. El estrés del divorcio, del cambio, del rechazo de Lucas, todo eso tuvo un precio. Mi cuerpo no pudo. O tal vez mi corazón no pudo. Tengo un aborto espontáneo. Pierdo al bebé que esperaba mientras criaba a mi hija. Es como si el universo hubiera decidido que no merecía estar embarazada de nuevo. Paso años reconstruyendo mi vida. Lentamente el dolor disminuye. Lentamente comienza a parecer que tal vez, solo tal vez, podría tener una vida de nuevo. Conocí a Marlon cuando Sofía tenía 5 años. Era viudo criando a su hijo, David, que era 1 año mayor que Sofía. Nos conocimos a través de un amigo en común, y hubo una conexión inmediata. No intentó ser el padre de Sofía. Solo estaba presente, amable, paciente mientras procesaba mis traumas. Eventualmente nos casamos en una ceremonia pequeña, solo familia. Nada elaborado. Nada que pudiera recordarme mi primer matrimonio. Adopté legalmente a David. Era mi hijo tanto como Sofía era mi hija. El hecho de que no compartiéramos sangre no importaba. Para mí las relaciones con cuñados, con familias adoptivas, con personas que elegimos, todo eso es tan valioso como la sangre. Tal vez incluso más valioso porque fue elección, no accidente. Y durante 10 años, Marlon y yo llevamos una vida tranquila y feliz. Sofía creció. David creció. Eran hermano y hermana en todo lo que importaba. Y Lucas desapareció completamente de nuestras vidas. Hasta que desapareció. Mi madre me llama una tarde de martes. Su voz es extraña, tensa. Dice que necesita contarme algo, pero preferiría hacerlo en persona. Ella todavía vive en la misma casa donde crecí. Una casa que comenzaba a sentirse segura de nuevo, que se había convertido en un símbolo de recuperación y paz. Cuando la visito el sábado, como lo hago cada semana, casi religiosamente, me cuenta que una vieja amiga suya, alguien que se había mantenido en contacto con la madre de Lucas a través de las redes sociales, le había dicho algo. Lucas me está buscando. Mi primer pensamiento es de pánico puro. Mi segundo es ¿por qué? Mi madre comparte la poca información que tiene. Aparentemente quiere verme. Quiere ver a nuestra hija. Quiere ser parte de nuestras vidas de nuevo. Después de 10 años de silencio completo. Después de 10 años en que creía que mi hija no era suya. Después de 10 años en que legalmente renunció a todos los derechos sobre ella. ¿Qué quiere? Pregunto y mi voz suena pequeña. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Mi madre solo niega con la cabeza. No sé, cariño. Pero te está buscando. Y necesitas estar preparada para cuando te encuentre. Duermo mal esa noche. Estoy en mi apartamento con Marlon y los niños, pero mi mente viaja. Sofía tiene 10 años ahora, casi la edad en que conocí a Lucas. Tiene sus propios amigos, sus propios intereses. No sabe nada sobre su padre biológico más que él no es parte de nuestras vidas. ¿Cómo le explico eso cuando aparezca? ¿Y Marlon? Marlon sabe que estuve casada antes. Sabe que el embarazo no fue bien. Pero nunca supo los detalles completos. Nunca supo sobre Marcela, sobre las mentiras, sobre que tan profundamente Lucas había sido lavado de cerebro. A la mañana siguiente confieso todo a mi marido.
Me siento con él en el sofá, una taza de té en las manos, una que preparó para mí, porque siempre sabe cuando estoy ansioso, y comienzo a hablar. Me toma horas. Hablo sobre cómo conocí a Lucas. Sobre cómo Marcela había sido una presencia constante y tóxica. Sobre cómo mi matrimonio se había convertido en una pesadilla. Sobre cómo había creído en mentiras tan absurdas que era casi cómico si no fuera tan devastador. Y cuando termino, Marlon me atrae a sus brazos. No dice que debería haber contado más temprano. No dice que estoy siendo paranoica. Solo me sostiene mientras las lágrimas corren por mi rostro. Vamos a lidiar con esto, dice. Lo que sea que venga, lo enfrentamos juntos. Y cuando esa mañana comienzan a llegar las solicitudes de seguimiento en mis cuentas de redes sociales, Marlon está a mi lado. Miramos juntos mientras Lucas crea cuenta tras cuenta, intentando encontrarme, intentando alcanzarme. Bloqueamos a Lucas en todas las plataformas que podemos identificar. Mi Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, todo. Mis cuentas son privadas, lo que ayuda, pero hay algo inquietante en saber que está ahí afuera, creando múltiples identidades solo para alcanzarme. ¿Por qué está haciendo esto?, pregunto a Marlon mientras miramos juntos cómo otro perfil intenta seguir a Sofía en Instagram. Sofía es una niña. Mi hija de 10 años tiene un perfil privado que es principalmente fotos con sus amigos de la escuela y sus dibujos. Nada sensible. Nada que justifique esta obsesión. Porque quiere algo que no puede tener, responde Marlon. Está a mi lado, su mano firme en mi cintura. Y la gente así no lidia bien con el rechazo. Pero lo peor aún está por venir. 2 días después de que comenzamos a bloquearlo, los mensajes comienzan. No a través de los perfiles que bloqueamos, es demasiado inteligente para eso. En su lugar, crea cuentas falsas en todas las plataformas donde pueda ser encontrado. Gmail, Instagram, Facebook, incluso Pinterest. La mayoría de ellas ni siquiera sabía que tenía hasta que intentó entrar. Los mensajes varían en longitud y tono, pero todos dicen lo mismo en el fondo. Cometí un error. Necesito verte. Necesito conocer a mi hijo. No puedes ignorarme para siempre. Merece conocer a su verdadero padre. Un padrastro no es lo mismo que un verdadero padre. Lo sabes. Y hay una línea que me congela cada vez que la leo porque es tan presuntuosa. Tan equivocada. Nunca entenderías por qué siempre trataste las relaciones con cuñados como si fueran iguales a las relaciones de sangre. Pero para la mayoría de las personas, la sangre importa. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a culparme por la forma en que valoro a mi familia? ¿Cómo se atreve a sugerir que mi hijo, porque Davi es mi hijo, biológicamente o no, es menos válido porque no compartimos ADN? Cuanto más ignoro los mensajes, más largos se vuelven. Cuanto más los ignoro, más escribe. Es como si cada silencio mío lo alimentara, lo hiciera creer que si tan solo persistía lo suficiente, finalmente cedería. Una noche Marlon encuentra mensajes donde Lucas amenaza con crear nuevas cuentas indefinidamente. Donde dice que va a seguir intentando contactarme porque tiene derechos como padre biológico. Él no tiene derechos, digo oyendo mi propia voz temblando de rabia. Renunció a todos sus derechos. Legalmente. Oficialmente. No tiene nada. Lo sé, amor, dice Marlon. Pero él no lo sabe. O al menos, no lo cree. ¿Cómo no lo sabe? Firmó los papeles. Se fue. Desapareció durante 10 años. Pero incluso mientras lo digo, reconozco el patrón. Lucas nunca quiso aceptar realidades que no encajaban con la narrativa que Marcela había creado para él. ¿Por qué sería diferente ahora? Bloqueamos a Lucas en todo lo que podemos. Pero sigue regresando como un virus que reaparece a pesar del tratamiento. Pasan 2 semanas. 2 semanas de bloqueos constantes, de nuevos perfiles surgiendo, de mensajes que van de suplicantes a prácticamente amenazantes. Y entonces Marlon sugiere algo que ni siquiera quería considerar. Vamos a la policía, dice. Parte de mí sabe que tiene razón. La otra parte, la parte que todavía tiene cicatrices de todo lo que Lucas hizo, está asustada. Porque traer a las autoridades significa hacer que todo sea oficial. Significa que tengo que revivir todo de nuevo. Significa admitir en voz alta que el hombre que una vez amé se convirtió en bueno, ¿en qué exactamente se convirtió? Pero en la 3ª semana, me despierto para encontrar a Lucas sentado en un banco de parque cerca de mi casa. Lo reconozco por su coche primero. Un vehículo estacionado a algunas manzanas de distancia. Después sale de él y después de 10 años, su rostro no ha cambiado tanto como debería.
Todavía está el Lucas que conocí, solo con algunas líneas más, cabello un poco más corto. Se ve arrepentido. Infeliz. Parte de mí, la parte que una vez lo amaba, quiere ayudarlo. La otra parte, la parte que me conoce mejor, está asustada. Lo reporto a la policía esa tarde. Les muestro los mensajes. Les muestro las fotos que Marlon y yo tomamos de su coche. Explico toda la situación, no solo las últimas semanas, sino la historia completa. El matrimonio, el divorcio, los 10 años de silencio, y ahora esto. El policía escucha con una expresión profesional, pero cuando termino, puedo ver la preocupación en sus ojos. Hiciste bien en reportar, dice. Pero técnicamente estar en un espacio público no es un crimen. Los mensajes son preocupantes, pero sin amenazas explícitas o menciones de intención de causar daño. Me está persiguiendo, digo oyendo la rabia en mi voz. Está creando cuentas falsas para eludir mis bloqueos. Está. Entiendo que tienes miedo, dice el policía, y no hay falta de simpatía en su voz. Pero nuestras manos están atadas legalmente en este momento. Si hace algo más directo, si hay amenazas explícitas o si intenta contactar directamente a tu hija. Deja la frase sin terminar. Como si una amenaza directa a mi hija fuera el umbral en el que finalmente actuarían. Salgo de la comisaría con Marlon, sintiéndome impotente. Los días que siguen son tensos. Miro hacia atrás cada vez que salgo de casa. Busco coches rojos en los estacionamientos. Duermo ligeramente, siempre esperando un ruido en la noche. Sofía pregunta por qué estoy tan agitada. David pregunta por qué no lo dejo salir solo en el vecindario más. Seguridad, digo lo que es verdad, pero incompleto. Marlon quiere llevarme fuera de la ciudad por un tiempo, solo para salir del alcance. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Trabajo aquí. Los niños tienen escuela. Toda mi vida está aquí. Y no es justo. No es justo que Lucas, por segunda vez en mi vida, me obligue a hacer concesiones. Por segunda vez, me obligue a vivir con miedo. Entonces, una mañana de sábado, cuando voy a visitar a mi madre como lo hago siempre, todo cambia. Estoy sola. Sofía durmió en casa de una amiga la noche anterior. Marlon estaba en casa cuidando a David. Solo yo en mi coche conduciendo por las calles conocidas de mi infancia. Estaciono en el garaje de mi madre, tomo mi bolsa y salgo del coche. Y entonces lo veo. Sale de su coche que estaba estacionado en la calle frente a la casa. Camina hacia mí y hay algo en su rostro, una mezcla de esperanza, desesperación y determinación, que me congela. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunto, mi voz más fuerte de lo que me siento. Elena, dice como si solo decir mi nombre fuera suficiente. Y nos miramos fijamente en medio de una mañana de sábado, mientras los vecinos probablemente miran a través de sus ventanas. 10 años se derrumban entre nosotros. Cometí un error, dice Lucas. Muchos errores, respondo. Creí en mentiras, continúa, y hay lágrimas en sus ojos ahora. Cassie, Marcela, ella. Espero. Quiere contarme algo. Algo que lo trajo hasta aquí, 10 años después. Algo que lo hizo perseguirme a través de cuentas falsas y ciudades y su propia negación de la realidad. Se casó. Casi se casa, en realidad. Hace unos meses, todo se derrumbó. Y me contó la verdad. Y ahí, frente a la casa de mi madre, Lucas confiesa. Marcela había estado mintiendo todo el tiempo. Lo había manipulado completamente. Había alimentado los celos y la inseguridad hasta que creyó en una mentira tan grande, tan absurda, que era casi impresionante en su alcance. Y cuando finalmente se vio soltera de nuevo, aparentemente su casi marido no aprobaba su obsesión duradera por Lucas, finalmente le confesó todo. Así que vienes aquí, digo, oyendo mi voz volverse de hielo. 10 años después. Vienes aquí y me persigues, creas cuentas falsas, observas a mi hija en las redes sociales, y ahora me dices que estabas equivocado. Necesito conocerla, dice Lucas. Necesito conocer a nuestro hijo. No, digo la palabra saliendo como una maldición. No puedes negarme. Sí puedo, interrumpo. Renunciaste a tus derechos. Legalmente. Firmaste los papeles. Desapareciste durante 10 años. ¿Y ahora quieres volver porque finalmente descubriste que te engañaron? ¿Quieres una segunda oportunidad porque la mentira se derrumbó? No es así. No importa, digo, y mi voz está extrañamente tranquila ahora. Lucas, no tienes un hijo. Renunciaste a él. E incluso si técnicamente tiene tu ADN, lo que por ahora, aún no hemos probado porque te negaste, es mi hijo. Es el hijo de Marlon.
Es amado y seguro y feliz, y no vas a ser parte de eso. Elena, por favor. Pero en ese momento mi madre y mi padrastro salen de la casa, habiendo oído las voces. Cuando mi padrastro ve a Lucas, su expresión cambia. Se mueve de una manera que es protectora, casi posesiva. Tienes 5 segundos para salir de esta propiedad, dice mi padrastro. Su voz baja y peligrosa de una manera que raramente escucho. Lucas, confrontado con la realidad de que no está en una posición de poder aquí, retrocede. Sus ojos van de mí a mi padrastro, luego a mi madre. Y veo el momento en que comprende, ha perdido. Me voy, dice lentamente. Pero esto no ha terminado, Elena. No puedes bloquearme para siempre. Voy a encontrar una manera de... Vete, repite mi padrastro. Y Lucas se va. Observo mientras camina de regreso a su coche, mientras se sienta en el asiento del conductor, mientras enciende el motor. Antes de conducir, nuestros ojos se encuentran una última vez a través de la ventanilla abierta. Y lo veo en sus ojos, no arrepentimiento sino obsesión. Determinación. La misma cualidad que lo hizo creer en Marcela durante tanto tiempo, que lo hizo renunciar a los derechos de su hija, que lo hizo desaparecer durante una década solo para regresar ahora. No está aquí porque me ama. Está aquí porque no puede aceptar que fue engañado. Y no va a rendirse. Cuando su coche finalmente desaparece por la calle, mi madre me atrae a un abrazo. ¿Qué vamos a hacer?, pregunta. No tengo respuesta. Porque mientras estoy aquí en los brazos de mi madre, a salvo, mi teléfono vibra. Una nueva cuenta de correo electrónico. Un nuevo mensaje. No puedes ignorarme para siempre. Cuando llego a casa, Marlon ya está consciente de todo. Mi madre lo llamó tan pronto como entré en el coche. Me está esperando en la puerta, sus ojos llenos de preocupación e ira. ¿Él apareció allá?, pregunta, aunque conoce la respuesta. Sí, confirmo, entrando a casa. Sofía aún no ha vuelto de casa de su amiga, y Davi está viendo una película en la sala de estar, completamente ajeno al caos que está sucediendo. Quiere conocerla. Él quiere. Marlon quiere ser parte de nuestras vidas. Marlon me atrae hacia él, sus brazos envolviéndome como un escudo contra el mundo. Vamos a cuidar esto, dice, y hay una firmeza en su voz que no había escuchado antes. Vamos a protegerla. Te vamos a proteger. Pero ¿cómo se protege a alguien contra alguien que legalmente renunció a sus derechos, pero aún así no lo acepta? ¿Cómo se lidia con alguien cuya mente ha sido tan destruida por mentiras que está dispuesto a perseguir a una mujer y a un niño que no conoce solo para probarse algo a sí mismo? Porque me doy cuenta ahora, con una claridad dolorosa, que Lucas no está aquí por Sofía. Está aquí por sí mismo. Está aquí para negar la realidad de que fue engañado. Está aquí porque su identidad completa está envuelta en ser padre de un niño que cree que es suyo. Y yo soy solo un obstáculo en ese camino. Los días que siguen son una serie de bloqueos, reportes a la policía, y conversaciones susurradas con Marlon cuando creemos que los niños no están escuchando. La policía, cuando volvemos a ellos con los nuevos mensajes, se pone un poco más seria. Pero todavía no es suficiente para una orden de restricción civil emitida formalmente, dicen. Todavía no es suficiente crimen. Está creando cuentas falsas específicamente para eludir tus bloqueos, argumenta Marlon con el delegado. Apareció en su casa. La está observando en las redes sociales. Como eso no es acoso. Legalmente, explica el policía, y puedo ver que realmente quiere ayudar, pero sus manos están atadas. El acoso requiere una serie de acciones que causen temor razonable de daño corporal o muerte. Lo que tenemos aquí es preocupante, pero sigue siendo una zona gris. Si hace amenazas explícitas, si hay alguna mención de violencia o de quitarle el niño. No deberíamos esperar por eso, digo, oyendo mi voz salir pequeña y asustada. No deberíamos esperar a que haga algo realmente peligroso. Voy a ser honesto contigo, dice el policía, inclinándose hacia adelante. Necesitas un abogado. Necesitas una orden de restricción civil. Y necesitas documentar todo, cada mensaje, cada avistamiento, cada cosa que hace. Si esto se intensifica, queremos tener un registro perfecto. Entonces eso es lo que hacemos. Contrato a un abogado que me asegura que obtener una orden de restricción civil es posible, pero que necesitamos más evidencia. Y comenzamos a documentar. Cada mensaje de una nueva cuenta falsa se imprime y se archiva. Cada avistamiento se registra con fechas, horas y ubicaciones. Marlon comienza a tomar fotos discretas del coche de Lucas cada vez que lo vemos en el vecindario. Y Lucas sigue viniendo. Una semana después del encuentro en la casa de mi madre, Sofía pregunta por qué parezco tan asustada. Estamos en la cocina haciendo galletas, una actividad que solía ser feliz,
pero ahora se hace con un ojo en la ventana para cualquier movimiento sospechoso afuera. ¿Mamá está bien?, pregunta, mirándome con esos ojos que son tan míos que duele. ¿Cómo le digo a mi hija que hay un hombre que podría ser su padre biológico, pero que eligió no serlo, y que ahora la está persiguiendo? ¿Cómo explico una situación que ella no hizo nada para merecer? Estoy bien, amor, miento. Solo un poco cansada. Pero Sofía no es tonta. Tiene 10 años, no 5. Ve la forma en que Marlon mira el teléfono. Ve la forma en que dejo de respirar cuando hay un golpe inesperado en la puerta. Ve a mi madre volverse extrañamente protectora en sus abrazos. Es sobre mi padre biológico, ¿verdad?, pregunta, y hay una madurez en su voz que me quiebra el corazón. Me siento a su lado. ¿Por qué preguntas eso?, digo sin responder directamente. Tía Mara estaba hablando con abuela sobre alguien que estaba intentando contactarte a ti y a mí. Bueno, conecté los puntos. Tía Mara es la hermana de Marlon. Estaba visitando la semana pasada y aparentemente mi madre no había sido tan discreta como esperaba. Suspiró. Sofía merece honestidad, incluso si la verdad es incómoda. Sí, confirmo. Tu padre biológico está intentando contactar. Quiere conocerte. ¿Tiene derecho?, pregunta Sofía, y hay algo en su voz, curiosidad, pero también vacilación, que me hace darme cuenta de que ya está procesando todo esto de una manera que debería haber tenido la oportunidad de hacer cuando fuera mayor. Legalmente no, digo. Renunció a sus derechos cuando naciste. ¿Pero quiere intentar cambiar eso? Sí. Sofía se queda en silencio por un momento, mirando la masa de galletas que dejamos. No quiero conocerlo, finalmente dice. Y me quiebra el corazón porque sé que esa decisión es tan adulta, tan justa, y aún así también sé que está siendo influenciada por mi propio miedo e incomodidad. No es necesario ahora, digo. Podría ser que cambies de idea cuando seas mayor. O podría ser que no cambies. Y está bien cualquiera de los dos. Pero mamá, pregunta Sofía, y ahora su voz es pequeña, ¿él me quiere para hacerte daño? La pregunta es tan directa, tan al punto que me deja sin palabras. No, digo, y la atraigo a un abrazo. No quiere hacerte daño. Él solo. Él no entiende cómo son realmente las cosas. Y no puede aceptarlo. Esa noche, después de que los niños están en la cama, Marlon y yo nos sentamos en la sala de estar con 2 tazas de té frío que nadie está bebiendo. Esto no va a desaparecer, dice Marlon. No es una pregunta. No, estoy de acuerdo. No mientras él crea que tiene un reclamo sobre ella. Entonces necesitamos hacer algo, continúa Marlon. Necesitamos hacer algo permanente. Entiendo lo que quiere decir. Quiere demandar a Lucas por custodia. Quiere finalmente obligar una prueba de paternidad para probar, una vez por todas, que Sofía es suya legalmente en todos los sentidos que importan. Quiere algo que sea tan definitivo, tan legal, tan irrevocable que Lucas no tenga opción más que aceptar. ¿Una prueba de paternidad va a probar que ella es suya?, preguntó. No, dice Marlon. Una prueba de paternidad va a probar que ella no es suya. Y una vez que tengamos eso, legalmente nos da poder. Nos da la capacidad de ir a la corte y decir que este hombre está persiguiendo a alguien que no está relacionado biológicamente con él y que renunció a todos sus derechos. Es un buen plan. Tiene lógica. Pero hay algo en someteré a mi hija a una prueba de paternidad, algo en oficializar que ella no comparte sangre con Lucas mientras oficializo que ella comparte conmigo, que me deja incómoda. Déjame pensar, digo. Pero sé incluso mientras lo digo que no hay mucho que pensar. Marlon tiene razón. Si queremos detener esto, necesitamos tener herramientas legales en nuestras manos. Y esa prueba es una de esas herramientas. 2 días después, Lucas aparece en la escuela de Sofía. Gracias a Dios, la maestra de Sofía, una mujer llamada profesora Eduarda que debe ser la persona más atenta del universo, notó a un hombre extraño en el patio de la escuela durante el recreo, observando a los niños con una intensidad que no era casual. No intentó hablar con Sofía. No intentó acercarse a ella. Solo observaba. La maestra llamó a la administración. La administración llamó a la policía. La policía me llamó a mí. Estoy en una sala de conferencias en la comisaría, de nuevo con Marlon a mi lado, cuando el policía me dice lo que Lucas fue a hacer. Alegó que era un padre preocupado verificando a su hijo, explica el policía. Cuando se le cuestionó, admitió que te conoce y que está intentando restablecer contacto con tu hija, pero dijo que solo era para confirmar que la niña estaba siendo bien cuidada. Renunció a los derechos, digo por enésima vez. Legalmente. Por escrito. ¿Cómo es eso legal?
Técnicamente, dice el policía, y puedo ver que está incómodo ahora, verdaderamente incómodo, estar en una escuela pública durante el horario de funcionamiento y observar a los niños no es ilegal. Especialmente si él alega que solo está verificando el bienestar de alguien que cree que es su hija. Es un extraño, dice Marlon, su voz peligrosa. Para esa niña, es un extraño. Y la está observando sin consentimiento. Entiendo tu frustración, dice el policía. Y honestamente esto es aterrador. Pero todavía no es suficiente para una acusación criminal. Sin embargo, se detiene y hay un brillo en sus ojos que me da esperanza. Sin embargo, pregunto. Si lograras obtener una orden de restricción civil en su contra, lo que ahora, con esto, debería ser mucho más fácil, y si él violara esa orden apareciendo en un lugar donde sabe que tu hija asiste, entonces tendríamos algo. Tendríamos violación de orden. Y eso es criminal. Mi abogado se mueve sorprendentemente rápido después de eso. Recoge toda la documentación que tenemos, los mensajes, los avistamientos, ahora el incidente en la escuela, y arma un caso para una orden de restricción civil. La audiencia se programa para 3 semanas después. 3 semanas en que continúo verificando las ventanas. 3 semanas en que no dejo a Sofía fuera de vista. 3 semanas en que duermo 2 horas por noche porque estoy esperando otra notificación de que Lucas fue visto en algún lugar. Él no aparece de nuevo. Pero los mensajes continúan. Nuevas cuentas, nuevos correos electrónicos, nuevos números de teléfono que de alguna manera logra obtener. Cada uno diciendo lo mismo, solo con diferentes palabras. Tengo derechos. Me estás negando a mi hijo. No puedes bloquearme para siempre. Merece conocer a su verdadero padre. Y uno que me hiela la sangre. Si no me dejas verlo, tendré que tomar medidas legales. Voy a presentar una demanda de paternidad. Y cuando la corte determine que es mío, te vas a arrepentir de haberme impedido. Se lo muestro a mi abogado. Bien, dice, y hay una expresión de satisfacción en su rostro. Eso es excelente para nosotros. ¿Cómo es excelente?, pregunto. Parece una amenaza. Porque muestra intención, explica. No solo está observando o intentando contactar. Está comunicando su plan para interferir en tu vida. Eso fortalece nuestro caso para la orden. Llega el día de la audiencia. Estoy en una corte vistiendo una blusa profesional que no se siente como mía, mientras mi abogado presenta el caso. Presenta toda la cronología frente al juez. Los primeros mensajes. Los bloqueos. Los nuevos perfiles. El coche estacionado cerca. La aparición en la casa de mi madre. Ahora, la observación en la escuela. Y entonces Lucas es llamado a testificar. Se acerca al estrado de testigos y por primera vez en 10 años, lo estoy viendo en un contexto formal. Lleva un traje que probablemente es caro. Su cabello está peinado. Se ve respetable. Normal. Como si fuera solo un hombre que quiere conocer a su hija. Su abogado, y sí, tiene un abogado, lo que significa que planeó esto, que esto no fue solo un arrebato impulsivo, lo guía a través de su historia. Cómo descubrió sobre mi hija. Cómo fue manipulado por Marcela durante nuestro matrimonio. Cómo siempre quiso ser padre. Cómo solo quiere establecer contacto. Cómo sus acciones fueron completamente inofensivas, solo un hombre desesperado intentando reconectarse. Y entonces es el turno de mi abogado. ¿Renunciaste a todos los derechos parentales cuando esa niña nació, correcto?, pregunta. Sí, Lucas admite. Pero lo hice bajo información falsa. Yo creía. ¿Sí o no?, interrumpe mi abogado. ¿Renunciaste a tus derechos? Sí. Y entonces, durante 10 años, no intentaste ningún contacto con la madre o la niña. No sabía dónde estaban. Pero sabías dónde estaba tu ex suegra, ¿verdad? Sabías dónde estaba la madre de tu ex esposa, que es de donde la rastreaste. Lucas se queda en silencio. Y una vez que descubriste el paradero de la madre, creaste múltiples cuentas falsas de redes sociales para eludir el bloqueo, ¿correcto? Solo quería contactar. ¿Sí o no? Sí. ¿Apareciste en la casa de una mujer sin permiso? Necesito explicar. ¿Sí o no? Sí. ¿Apareciste en la escuela de la niña y la observaste sin consentimiento? Y ahora el abogado de Lucas está presentando objeciones, y el juez le pide que pare, pero el punto ya ha sido hecho. Cuando termina, el juez se retira durante 1 hora. Cuando regresa, emite una orden de restricción civil contra Lucas. Duración, permanente.
Términos: Lucas no puede estar a menos de 500 metros de mí, Sofía, Marlon o de la casa donde vivimos. No puede crear cuentas online falsas. No puede intentar contactarme por ningún mecanismo. No puede aparecer en la escuela de Sofía. Si viola cualquiera de estos términos, enfrenta acusaciones criminales. Mi abogado coloca su mano en mi espalda cuando salimos de la corte. ¿Estás segura ahora?, dice. Pero no me siento segura. De alguna manera, incluso con una orden legal en vigor, incluso con la ley claramente de mi lado, todavía me siento como si estuviera siendo perseguida. Porque conozco a Lucas. Sé cómo cree en narrativas que lo sirven. Sé cómo puede distorsionar la realidad para su propio beneficio. Y sé con absoluta certeza que esto no ha terminado. Todo lo que hizo fue cambiar la forma en que va a proceder. Continuando con el cierre. Las primeras 3 semanas después de que se emita la orden de restricción civil son casi normales. Casi. Hay una levedad que no sentía en meses. Sofía vuelve a la escuela sin mirar constantemente hacia atrás. David deja de preguntar porque la mamá siempre está asustada. Marlon duerme toda la noche sin moverse constantemente. Me permito respirar. Pero hay una parte de mí, esa parte que conoce a Lucas, que vivió con él, que sabe cómo funciona su mente, que sabe que esto es solo la calma antes de la tormenta. Y la tormenta llega exactamente 4 semanas después, pero no de la forma que esperaba. La llamada llega de un número desconocido un lunes por la noche. Marlon está cocinando la cena. Sofía está haciendo la tarea. David está en el sofá, viendo dibujos animados. Es tan normal, tan agradable que instintivamente quiero ignorar. Pero algo me hace contestar. Elena, la voz del otro lado es femenina, ronca, como si hubiera llorado recientemente. Mi nombre es Carla. Yo. Creo que podrías conocer a mi padre. O al menos sabes sobre él. Mi corazón comienza a acelerarse. ¿Quién es tu padre?, pregunto. Lucas Ferreira, dice, y escucho su respiración irregular. Es mi padre. Silencio. Completo o absoluto silencio de mi parte. No debería estar llamándote, continúa Carla. Mi padre me pidió que no lo hiciera. Pero. Bueno, descubrí algunas cosas. Cosas que creo que deberías saber. ¿Qué digo, todavía insegura? ¿Podemos vernos?, pregunta. No aquí. No cerca de ti. Hay una cafetería en el otro lado de la ciudad donde. Bueno, donde él probablemente no nos encontraría. ¿Mañana por la noche? Mi mente corre. Esto podría ser una trampa. Lucas podría estar poniéndome a prueba. Pero también. Podría ser genuino. Podría ser que Lucas tenga una hija dispuesta a hablar conmigo. Está bien, digo. Mañana por la noche. Pero Carla, si esto es una trampa. No es una trampa, interrumpe. Te lo prometo. Solo. Creo que mereces saber la verdad. No le cuento a Marlon sobre la llamada hasta después de que los niños están en la cama. Está furioso. No puedes ir, dice, caminando de un lado a otro por la sala. Podría ser una trampa. Podría ser que Lucas esté intentando atraparte en un lugar sin cámaras. Llevaré mi teléfono, digo. Te diré dónde estoy. Yo. No, dice Marlon firmemente. No vamos. No vas sola. Voy contigo. Entiendo su miedo. Pero también entiendo que si Carla es real, y hay algo en su voz que me dice que lo es, entonces podría ser mi única oportunidad de saber qué está realmente pasando en la mente de Lucas. Está bien, digo finalmente. Ven conmigo. Pero mantente distante. Ella podría no querer hablar si estás allí. La cafetería es agradable, el tipo de lugar donde las personas mayores se sientan con sus periódicos y las parejas jóvenes tienen citas. Hay cámaras de seguridad. Hay testigos potenciales. Hay luz natural. No es el tipo de lugar donde alguien haría algo estúpido. Carla me está esperando en una mesa al fondo. Y cuando la veo mi corazón se detiene, porque tiene los ojos de Lucas. Los mismos ojos azules, esa misma forma perpleja de mirar el mundo. Pero hay algo más en esa mirada. Hay vergüenza. Hay remordimiento. Gracias por venir, dice cuando me siento. Tiene alrededor de 30 años, con cabello castaño oscuro y ropa simple. Nada extravagante. Nada que sugiriera que era parte de alguna conspiración. ¿Por qué me llamaste?, preguntó. Carla respira profundamente. Marlon está al fondo fingiendo leer un periódico, pero sé que está escuchando cada palabra.
Porque mi padre es un hombre obsesivo, dice Carla simplemente. Y acabo de descubrir que tan lejos llegó con esa obsesión. ¿Qué descubriste?, preguntó. Primero, déjame contarte sobre mi padre, dice. Siempre fue intenso. Tenía estos periodos en que se enfocaba completamente en una cosa y nada más importaba. Cuando era más joven, eran los coches. Después fueron los negocios. Después se detiene y hay dolor en sus ojos, después fuiste tú. Me siento incómoda solo escuchando esto. Mi padre siempre hablaba sobre ti, continúa Carla. A lo largo de los años. Sobre cómo te lo traicionaste. Cómo robaste a su hija. Cómo lo destruiste. Mi madre odiaba escuchar hablar de eso, pero mi padre nunca paró. Era una herida abierta que constantemente se sacaba la costra. Lo siento, digo porque no sé qué más decir. Espera, levanta la mano. Hay más. Hace algunos años descubrió que... Bueno, que era posible que estuvieras en un estado en particular, en una ciudad en particular. Comenzó a investigar. Comenzó a revisar registros de negocios, registros de propiedad, cualquier cosa que pudiera ayudarle a encontrarte. ¿Lo sabías?, preguntó. No en ese momento, dice. Pero recientemente lo descubrí. Mi padre guarda todo en una laptop cifrada. No debería haber podido acceder, pero... Bueno, dejó escrito en una nota adhesiva. Sí, lo sé, es estúpido de su parte, pero gracias a Dios lo fue. ¿Qué encontraste?, preguntó, mi corazón acelerado. Una carpeta completa dedicada a ti, dice Carla. Cientos de fotos. Mapas anotados. La ruta que conduces para llevar a tu hija a la escuela. Notas sobre tus patrones de movimiento. Direcciones de lugares donde tú y tu familia frecuentan. Reportes de personas que contrató, sí, contrató personas, Elena, para seguirte. Siento que la sangre se drena de mi cara. Contrató personas, repito débilmente. Detectives privados, confirma Carla. Pagó a investigadores privados para seguirte. Para recopilar información sobre ti y tu hija. Hay reportes detallados de meses de vigilancia. Marlon ahora está a mi lado, su mano sosteniéndome firmemente. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué haría eso? Porque siempre creyó que era suya, dice Carla, y hay tristeza en su voz. Porque creía que la niña que tuviste era su hija. ¿Y por qué? Bueno, porque hay evidencia de que estaba planeando algo. ¿Qué digo?, mi voz un susurro. Carla desliza un documento por la mesa. Es una impresión de un correo electrónico. Una cadena de correos en realidad, entre Lucas y alguien identificado solo como R. Leo y con cada palabra, siento que mi cuerpo se congela. Los correos son sobre Sofía. Sobre su rutina. Sobre los horarios en que está sola o con solo un adulto. Sobre cuál sería el mejor momento y lugar para reunirse con ella. Hay mención de un plan para llevarla a una ciudad diferente. Hay discusión sobre documentos falsificados. Hay mención de sedantes que podrían usarse si ella resistía. Dios mío. Dios mío. Fue arrestado, dice Carla suavemente. Algunos meses después de esos correos. La policía encontró la correspondencia cuando allanaron su casa. Encontraron los boletos de avión. Encontraron los sedantes. Está en la cárcel ahora, esperando su juicio. ¿Me estás diciendo, digo lentamente, que mi exmarido estaba planeando secuestrar a mi hija? Sí, confirma Carla. Lo siento, Elena. Lo siento mucho. Solo. No podía dejarte en la ignorancia. Merecía saber qué tan peligroso es realmente. El resto de la conversación pasa en una neblina. Carla me da copias de todo. Los correos. Los reportes de los detectives. Las fotos. Todo. También me da el contacto de un fiscal público que trabaja en el caso de Lucas. Alguien que puede darme más detalles. Cuando salgo de la cafetería con Marlon, mi cuerpo está temblando. Estaba planeando llevarla, digo, incapaz de elaborar más allá de eso. Estaba planeando. Oh Dios, Marlon. Marlon me atrae a sus brazos en el estacionamiento, y me permito tener un colapso completo. 10 años. 10 años de miedo. 10 años de reconstrucción. Y todo era aún más peligroso de lo que imaginaba. La fiscal, una mujer llamada doctora Sonia, es muy clara sobre lo que Lucas estaba intentando hacer. Estaba planeando un rapto no autorizado, me dice en su oficina algunos días después. Básicamente un rapto de custodia agravado.
Los cargos que enfrenta incluyen conspiración para cometer secuestro, peligro para menores, acoso y un montón de acusaciones relacionadas. ¿Será condenado?, preguntó. Probablemente, dice. El caso es sólido. Tenemos los correos electrónicos, tenemos la evidencia física, tenemos testigos dispuestos a hablar. Y lo más importante, tenemos a tu hija como posible víctima de un delito grave. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Para alguien en su primera condena criminal. Probablemente 5 a 10 años, dependiendo del juez. Pero dada la naturaleza de los delitos y el hecho de que involucran a un niño, puedo ver esto llegando a 15, 20 años. Me siento extrañamente vacía escuchando esto. No hay satisfacción. No hay alegría. Solo un profundo sentido de alivio de que, finalmente, esto va a terminar. Finalmente Lucas va a estar lejos, físicamente distante, de una manera que ninguna orden de restricción civil podría garantizar. El juicio ocurre en primavera. Es algo público, estos tipos de casos frecuentemente lo son, y hay cobertura de prensa. Hombre acusado de planear secuestro de hija, gritan los titulares. Exmarido enfrentará acusaciones de delito grave. Mi vida se convierte repentinamente en exposición pública. Los reporteros quieren mi historia. Los blogs de crímenes reales comienzan a cubrir el caso. Hay hashtags creados. Hay memes que hacen bromas sobre hombres obsesivos y exesposas. Es tóxico. Es deshumanizador. Y es necesario porque todo lo que está sucediendo ahora, toda esta exposición, está documentando la realidad de quién es Lucas. Sofía pregunta si tiene que testificar. La respuesta es no, no en este momento. Es una niña, una víctima potencial, y el sistema judicial es al menos lo suficientemente sabio para no colocarla en el estrado de testigos si no es absolutamente necesario. Pero yo tengo que testificar. Estoy en el estrado de testigos, jurando decir la verdad, cuando miro a Lucas. Se ve diferente a cuando lo vi por última vez. Más viejo. Más cansado. Hay una amargura alrededor de sus ojos que no estaba allí antes. O tal vez siempre estuvo allí, y yo era simplemente demasiado ciega para verla. Su abogado es agresivo. Intenta hacerme parecer obsesiva. Intenta sugerir que fui yo quien creó las cuentas falsas para hacerle daño. Intenta argumentar que Lucas era solo un padre desesperado intentando conocer a su hijo. Y cada vez, la doctora Sonia me saca de vuelta. Cada vez ella usa los correos, los reportes, la evidencia física, para demoler su narrativa. Porque la verdad es innegable. Los correos son reales. Los sedantes son reales. El plan es real. El veredicto llega después de 3 semanas de deliberación. Culpable. En todos los cargos. Conspiración para cometer secuestro. Peligro para menores. Acoso. Rapto parental intencional. Todo. El juez lo sentencia a 18 años de prisión. 18 años. El juez cita el hecho de que una niña inocente estaba en riesgo. El juez cita el patrón de comportamiento obsesivo. El juez cita el hecho de que se le dieron múltiples oportunidades a Lucas para detener su comportamiento y simplemente no paró. Cuando se lee la sentencia, siento que las lágrimas corren por mi rostro. No de tristeza, sino de algo cercano al alivio. Finalmente. Finalmente esto va a terminar. Pero hay un giro que nadie esperaba. 3 días después de la sentencia, hay una entrevista en un tabloide en línea. Marcela, o Cassie como casi nadie la llama más, da una entrevista completa sobre su rol en todo esto. Y lo hace mientras confiesa que estuvo involucrada románticamente con Lucas durante mi matrimonio. Lo amé, es citada diciendo en el artículo. Siempre lo amé. Desde la escuela secundaria, era mío. Y cuando se casó con esa mujer, simplemente no podía aceptarlo. Así que hice lo que necesitaba hacer para traerlo de vuelta. El artículo detalla su campaña de mentiras. Cómo alimentó inseguridad. Cómo distorsionó cosas inocentes. Cómo, de hecho, estaba participando en un romance con Lucas incluso durante nuestro matrimonio, aunque él aún lo niega. Y lo más importante, el artículo menciona que Marcela tenía conocimiento del plan de secuestro. Ella no solo lo sabía, lo alentó. Él merecía tener a esa niña, es citada diciendo. Era su hija. Y esa mujer se la estaba ocultando. La policía, tan pronto como este artículo se publica, detiene a Marcela para interrogatorio. Y es aquí donde todo cambia. Marcela, confrontada con la posibilidad de ser acusada de complicidad en un delito grave, y negándose a ir a la cárcel, decide cooperar. Proporciona detalles sobre la conspiración con Lucas. Proporciona nombres de otras personas involucradas.
Proporciona evidencia de que el hombre que Lucas había contratado, R. de los Correos, era en realidad un detective privado que también estaba involucrado en crímenes de vigilancia ilegal y falsificación de documentos. Y proporciona una confesión completa sobre su propio rol. Marcela es acusada de conspiración, complicidad en delito grave y acoso. Recibe un acuerdo de culpa y es sentenciada a 5 años de prisión. Pero hay más. 2 meses después de que la sentencia de Lucas sea finalizada, hay una carta que llega para mí. Está franqueada desde la prisión donde Lucas está cumpliendo su condena. Mi primer instinto es tirarla. Mi segundo es llamar a la policía. Pero hay algo que me hace leerla. Elena. No espero tu perdón. No merezco el derecho de pedirte que me perdones. Pero necesito que sepas que finalmente he comprendido cómo destruí mi propia vida a través de mentiras que elegí creer. Marcela me manipuló. Eso es verdad. Pero la verdad también es que me permití ser manipulado porque quería creer que ella tenía razón. Quería creer que me habías traicionado porque eso significaba que no tenía que lidiar con la posibilidad de que nuestra relación había estado mal desde el principio. Te rechacé cuando estaba asustado y vulnerable, y en lugar de intentar arreglarlo, construí una narrativa donde era víctima. Donde eras la villana. Eso me dio permiso para irme sin confrontar mi propio fracaso. Y luego, cuando descubrí la verdad sobre Marcela, en lugar de venir a ti como un hombre y pedir perdón sincero, obsesioné. Te perseguí. Planeé actos que, si hubieran sucedido, hubieran destruido a una niña inocente. Estoy aquí ahora, en una celda de 2 por 2 metros, y hay mucho tiempo, para pensar en lo que hice. Y la única conclusión a la que puedo llegar es que merezco estar aquí. No te estoy pidiendo que me des nada. No puedo. Pero te estoy diciendo que no fuiste culpable. Nunca fuiste culpable. Todo fue culpa mía, mi inseguridad, mi debilidad, mi falta de disposición para enfrentar la realidad. Cuida bien a nuestra hija. Dile que su padre biológico es un hombre débil que no merecía ser su padre. Dile que el hombre que la crió, Marlon, es un hombre mucho mejor de lo que yo jamás fui. Y déjame fuera de tu vida. Mereces paz. Ella merece una vida sin miedo. Lucas. Leo la carta una vez. La leo 2 veces. En la tercera vez, las lágrimas están cayendo. No es perdón. No es absolución. Pero es honestidad. Y es todo lo que podría haber pedido. Le muestro la carta a Marlon. La lee y cuando termina, me atrae a sus brazos. Finalmente dice. Sofía ahora tiene 17 años. Es hermosa, inteligente y segura. Tiene amigos. Tiene un futuro brillante en la universidad. No sabe que su padre biológico está en la cárcel, bueno, sabe que está involucrado en el sistema criminal de alguna manera, pero los detalles específicos le han sido ahorrados hasta que esté lista para comprenderlos. Davi es su hermano en todos los sentidos que importan. Y Marlon es su padre de todas las formas que importan. Hace 10 años estaba asustada, sola, embarazada y traicionada. 10 años después estoy segura, amada y en paz. El miedo que vivía en mi caja torácica durante todo ese tiempo, el miedo de que Lucas regresara, el miedo de que arrebatara a mi hijo, el miedo de que toda mi vida pudiera ser destruida de nuevo, finalmente está desapareciendo. No completamente. No todavía. Pero está desapareciendo. Hay un epílogo que no esperaba. 1 año después de la condena de Lucas, recibí noticias a través de un amigo en común que Marcela había logrado que la corte ordenara su liberación anticipada debido a buen comportamiento. Había pasado 2 años y medio en la cárcel. Y en su primer día de libertad, su marido, sí, el hombre que la había dejado cuando estaba visitando a Lucas en la cárcel, le pidió a Marcela que nunca intentara contactarlo de nuevo. Estaba sola. Completamente sola. Hay una parte de mí que siente lástima por ella. Pero es una parte pequeña. Es una parte que reconoce que ella hizo sus propias elecciones, y esas elecciones tienen consecuencias. Lo último que escucho sobre Marcela es que se fue del estado. Se mudó lejos a un nuevo comienzo, a una vida donde nadie la conocía. Espero que encuentre paz. No perdón, no lo merecía de mí. Pero paz. Porque la rabia y la obsesión son 2 cosas que destruyen tanto al guardián como a la víctima. 10 años después, Marlon y yo renovamos nuestros votos. Es una ceremonia pequeña, solo familia. Sofía es una dama de honor. Davi camina al lado de Marlon como padrino. Mi madre y mi padrastro están allí, con sus ojos llenos de felicidad. Y cuando Marlon coloca un anillo nuevo en mi dedo, uno que elegí esta vez, no uno que fue elegido para mí, siento que el peso de todo lo que pasé desaparece. No fue fácil.
No fue rápido. Pero fue liberador. Miro a mi hija con sus ojos míos y su sonrisa propia, y pienso en cómo podríamos haber perdido todo esto. Cómo ella podría haber sido arrebatada de mí. Cómo podría haber vivido una vida entera con miedo. Pero no lo hicimos. Y ella no lo hizo. Porque fui lo suficientemente fuerte. Porque Marlon fue lo suficientemente fuerte. Porque hay personas en este mundo, mi madre, mi padrastro, la profesora Eduarda, la oficial que finalmente tomó mi caso en serio, que creyeron en mí cuando conté mi verdad. Y porque al final, la verdad prevaleció. No siempre. Ni siempre gana la verdad. Pero en este caso, en esta historia, lo hizo. Y ahora finalmente puedo decir que estoy en paz.